Si existe un Dios, queremos saber cómo es ese Dios. Tal vez hay personas aquí entre nosotros, tal vez de manera presencial o tal vez de manera virtual, quienes tal vez tienen esa interrogante en la mente. ¿Existe un Dios? Y si ese Dios es real, que creó todo el universo, ¿cómo es ese Dios? Y si es ese Dios que creó todo el universo, ¿cómo es que Él, de alguna forma, deseó comunicarse con nosotros, ser uno de nosotros? Y por eso es que esta serie se llama ¿Por qué razón en este mundo? ¿Por qué razón en este mundo Dios decidió, siendo un Dios eterno, con un trono en el cielo, decidir venir y ser uno de nosotros? La semana pasada comenzamos con esta interrogante: ¿por qué razón en este mundo Dios haría esto? Y lo que queremos es continuar con el episodio 2 que hemos titulado De tal Padre, tal Hijo, porque la verdad central que vimos la semana pasada fue que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, y Jesús dijo ser el Hijo de Dios, es decir, Dios el Hijo, y por tanto nos vino a explicar a Dios. Esta es una verdad que sostiene el cristianismo. Esta es una verdad que tal vez ninguna otra expresión religiosa, si lo podemos ver desde un punto de vista religioso, es algo que solamente sostiene el cristianismo, que Dios se hizo uno de nosotros. Porque hay religiones antiguas, hay religiones del mundo, hay religiones muertas, hay religiones vivas. Pero fíjate cómo es que en esas religiones generalmente se trataba o se trata generalmente de aspirar a ser Dios. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones proclamaban que en algún momento habrían de ascender, e incluso algunos en vida se proclamaban Dios. Sin embargo, el cristianismo dice que fue a la inversa. Dios, siendo Dios, quiso ser uno de nosotros con algunos propósitos. Y yo sé que a lo mejor llegas a pensar, si es que tienes contexto de ser alguien que viene a la iglesia, de ser alguien que conoce de la Biblia, tal vez dices, yo tengo la respuesta, vino para morir por nosotros. Y la verdad es que sí, ese tal vez es la parte más sustancial y más importante. Sin embargo, hay razones alrededor que no queremos ignorar. Y por eso es que Juan, uno de los apóstoles, es decir, los primeros seguidores de Jesús, Juan nos escribe desde su vivencia, desde su experiencia de haber vivido 3 años con Jesús, que dijo ser Dios, y que al final de la vida de Juan dijo, hey, Jesús efectivamente es quien dijo ser Dios, Dios entre nosotros. Dios vino y caminó y vivió entre nosotros. Y las palabras de Juan son, en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente puso su tienda de campaña entre nosotros, porque Dios quiso ser uno de nosotros. Y la pregunta que tal vez nos puede inundar en este contexto es, ¿por qué? ¿Por qué vino como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros estando entre nosotros? Porque mira, la verdad, si tú y yo fuéramos Dios y nos hiciéramos un ser humano, no vivirías, no elegirías, igual yo, vivir en un palacio, vivir con las mejores y mayores comodidades. Yo no hubiera elegido el año 0 para nacer. Yo hubiera elegido el año 2025 o 2050, donde hay aire acondicionado, donde hay internet, donde hay calefacción, hay electricidad. Y sin embargo, Dios lo hizo. ¿Por qué hizo algo así? Yo sé que algunos de nosotros la semana pasada estuvimos aquí y supimos la primera razón por la cual Dios vino a este mundo. Y si no estuviste la semana pasada, te invito a que nos visites en el feed de Facebook, pero no nada más en el feed de Facebook, sino también que nos busques en YouTube, donde podrás escuchar al pastor Víctor hablar de este tema, en el primer tema, o bien en Spotify o en Amazon Music o en YouTube Music, donde podrás escuchar esta enseñanza completa. Y entonces, la primera razón por la cual Dios
tuvo que y quiso venir a este mundo como uno de nosotros fue para comunicar y demostrar cómo es Dios. Porque los cristianos creemos que Jesús es Dios, Dios en la carne, Dios hecho un ser humano. Y la razón por la que Él vino y anduvo entre nosotros es porque quiso decirnos cómo es Dios. Y es que en realidad nada puede darte una idea de cómo es Dios. Y a veces buscamos, la semana pasada nos lo dijo el pastor Víctor, a veces buscamos en nuestro interior, y tal vez haya destellos de cómo es Dios en nuestro interior. A veces buscamos en la naturaleza, y sí, hay destellos de cómo es Dios en la naturaleza. Tal vez buscamos en nuestra tradición religiosa, y la verdad es que ahí es donde las cosas se ponen a tambalear, y generalmente la religión se aleja de realmente cómo es Dios. Y a veces buscamos en otros lados, pero la verdad es que no podremos conocer realmente cómo es Dios aparte de Jesús, fuera de Jesús, porque Jesús es la personificación de Dios. Felipe le preguntó, o Felipe le dijo a Jesús, ¿se acuerdan? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, oye Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que si alguien de alguna forma lo está captando o tal vez es un poquito rápido todo esto, simplemente quiero decirte de manera simple. Mientras más quieras conocer a Dios, más deberías acercarte a Jesús. Si quieres saber qué opina Dios o las palabras de Dios o lo que diría Dios, escucha a Jesús. Si quieres saber cómo actuaría Dios o el actuar de Dios o qué es lo que hace Dios, observa a Jesús, porque simplemente si nos alejamos de Dios, de Jesús, nos alejamos de realmente cómo es Dios. Porque Jesús no afirmó tener la mejor explicación de Dios. Él no vino a darnos más teoría. Jesús no afirmó tener la mejor explicación de Dios. Jesús dijo ser la mejor explicación de Dios. Ser Dios mismo en persona. Porque Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que por cierto, al decir Juan que Él es el Hijo de Dios, quiere decir, y los suyos lo entendieron, y de hecho sus enemigos lo entendieron, que el Hijo de Dios sería entonces Dios el Hijo, y por eso se enojaban tanto. Algunas partes de algunos manuscritos más antiguos incluso tienen en esta parte el unigénito Hijo que es Dios, que está en el seno del Padre, es decir, en una comunión íntima, de verdad cercana con Dios el Padre. Él, Jesús, le ha dado a conocer. Él nos lo ha explicado. No hay mejor explicación. Y la semana pasada nos dejaron una tarea. Y miren, estamos en México, y cuando alguien nos deja una tarea, ¿hacemos la tarea? No, maestro, ¿no? Dígame quién hizo la tarea. ¿Quién hizo la tarea? Leer, gracias, leer cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero con esta pregunta en mente, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos sobre el Padre a través del Hijo? Gracias por las manos que se levantaron. Y es un gran ejercicio. Sin embargo, si no lo hiciste, si a lo mejor el ritmo de la vida y los hijos y que tenías que cocinar y que llegaste con hambre y tu esposa no había cocinado, no lo sé, el ritmo de la vida tal vez no te lo permitió o parecería que no te lo permitió, porque en realidad siempre podemos darnos tiempo para que Dios nos hable a través de la Biblia. Así es que no dejes que se siga empolvando tu Biblia. O tal vez dices, oye, es que yo no creo mucho en la Biblia, en realidad me parece que es religioso, tal vez no me dice la verdad, me parece que son mitos y leyendas. Mira, te invito a que la descargues, no necesitas incluso comprarla, puedes descargarla y puedes leer cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de todas formas preguntarte, ¿qué puedo aprender de ese Dios que si existe, se quiso hacer uno de nosotros? ¿Qué puedo aprender de Él a través de Jesús? Y como queremos modelar esta tarea,
como queremos modelar cómo lo puedes hacer, lo que voy a hacer en este momento es no irnos a la segunda razón por la cual Dios vino a este mundo, sino modelarte la tarea. Vamos a hacer juntos hoy parte de la tarea para que tú después puedas seguir leyendo o comenzar a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan con esta pregunta en mente. Y entonces vamos a ver una historia de Jesús y vamos a hacernos esta pregunta, y déjame decirte que vamos a aprender muchas cosas contraintuitivas, contraculturales, que van en contra incluso de nuestra misma lógica de Dios a través de Jesús. Así es que acompáñame a una de las tantas vivencias que Jesús tuvo en esta tierra. Vamos a Juan capítulo 9, puedes leerlo en tu Biblia física, puedes leerlo si lo descargas, no sé, YouVersion, alguna otra aplicación de la Biblia. Juan capítulo 9, comienza así Pablo diciendo: al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, que quiere decir, por cierto, maestro, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Y mira, repito, esto es contraintuitivo, porque muchos de nosotros podemos llegar a pensar que cualquier cosa negativa que te pase en el mundo, cualquier cosa que tiene que ver con tu sufrimiento, las cosas que te van mal en el mundo, tienen que ver forzosamente con algo que hiciste mal antes. Y esta es la teología errónea que tenían los que acompañaban a Jesús y los que vivían en el tiempo de Jesús. Suponer, es una suposición, es una mala teología, suponer que el sufrimiento siempre es consecuencia de pecar. Una especie, no lo decían así, es una cosa que nosotros ya tenemos ahora como palabra normal y no ni siquiera respetamos de dónde vino, una especie de karma, una especie de lo que hice en el pasado me alcanzó ahora, y no digo que no sea así, pero no todo es así. De tal forma que los discípulos pensaban que ese hombre había nacido ciego porque o él pecó o sus padres pecaron. Y entonces Jesús tiene que instruir. Te está instruyendo a ti en este momento y me está instruyendo a mí. Jesús respondió, no. Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Y aquí es donde Jesús va a introducir una idea mucho más grande de cómo es realmente el Padre, de cómo es realmente Dios. No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fíjate cómo esta, que es una de las tantas conjunciones adversativas que tenemos, más bien fue ¿para qué? En otras palabras, Jesús está corrigiendo el pensamiento de los suyos, de los que lo acompañan y de los que oyen, incluso los que no lo quieren. Está corrigiendo el pensamiento de que el dolor no necesariamente es porque alguien hizo algo, sino está introduciendo una gran idea, porque él dice en esas dos palabras, ¿para qué? Quiere decir que el sufrimiento, el dolor, cuando la pasas mal, cuando las cosas no te salen bien, tienen un propósito. Dios tiene un propósito. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esta es la primera cosa que podemos aprender de Jesús, que podemos aprender del Padre a través de Jesús, que Dios a veces elige manifestar su poder a través de nuestro dolor. Y esto no lo sabían ellos. Esto, por más que tuvieran todo un sistema religioso bien armado, bien estructurado, por más que tuvieran a lo mejor a muchas personas que sabían muchas cosas, por más que a lo mejor hubieran visto a la naturaleza o se hubieran visto dentro de ellos mismos, o hubieran visto las circunstancias, no podían saberlo, a menos que Jesús se los hubiera demostrado. Que Dios a veces elige manifestar su poder a través de nuestro dolor. Y te invito a que observes las historias que hay a tu alrededor. Porque esto que Jesús ahora nos está mostrando ha sido una realidad en muchos de sus seguidores y sus seguidoras en estos 2000 años. Quiero hablarte, por ejemplo, de aquellos que han pasado una enfermedad.
de aquellos que a lo mejor han pasado por la pérdida de una persona querida, que han pasado por ese momento tan ríspido de perder todo lo que materialmente se tiene en esta vida. Y sin embargo, al creer en Jesús, al depositar su confianza en Dios, saben que eso tiene un propósito. Y cuando conoces a estas personas, cuando conoces a esta gente que salió del cáncer, o que está en un proceso de cáncer, o que está en un proceso de duelo porque perdió a alguien, y tienen fe, tienen una fe tan grande, entonces dices, parece que Jesús tenía razón. Dios tiene un propósito para el dolor y el sufrimiento. Y continuamos con la historia. Él dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Mira, este es un hombre que nació ciego. Muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que es eso. Nació ciego. Jamás había visto la luz, jamás había tenido esa percepción de la realidad más que a través de sus oídos, del tacto, del gusto, de lo que tal vez podía alcanzar. Escuchó a Jesús y en ese momento tal vez él simplemente sintió como algo húmedo llegó a sus párpados y esa voz que le dijo, ve y lávate, y obedeció, lo hizo. Mira lo que sucedió. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Porque después de tener la experiencia de no haber visto jamás la luz, de no haber visto jamás el rostro de las personas, de no haber visto jamás las flores, el agua, el firmamento, las estrellas, el sol, ahora puede ver. Y las personas están anonadadas, están impresionadas y pueden llegar a dudar, porque esto jamás se había visto. Cuando le preguntan, ¿quién fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estuvo? Él les respondió, aquel hombre que se llama Jesús. No lo vi, no lo conozco, pude percibir su voz, pude tal vez palpar un poco de sus manos cuando se acercó. Aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces ellos hacen la pregunta más, que está más fuera del lugar. Y ellos le dijeron, ¿y a dónde? ¿Y dónde está él? Se supone que en ese momento no veía. Y a veces a mí me llama mucho la atención que las personas invidentes bromean muchísimo con su condición. Yo he conocido algunos de estas personas que son invidentes y a mí me encanta su sentido del humor. ¿Cómo es que se ríen de su condición? Si tú conoces a alguien o si nos estás escuchando y estás en esta condición, estoy seguro que sabes de este tipo de cosas. ¿Cómo llegas a bromear de esto? Y entonces él dijo, no lo sé. Y a lo mejor dentro de sí podía llegar a decir, no lo vi. No lo vi cuando se fue, no vi por dónde se fue, recuerda que no veía. El que había sido ciego entonces fue llevado ante los fariseos. ¿Sabes por qué fue llevado ante los fariseos? Porque estaba en el cumplimiento de una parte muy importante del Antiguo Testamento. Tú tal vez tienes una Biblia y sabes que se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento regía a los judíos a través de la ley, los primeros 5 libros de este Antiguo Testamento, donde se decía que si alguien recibía sanidad, ya sea de lepra, de alguna ceguera o de lo que sea, incluso un milagro, su responsabilidad era ir con los sacerdotes, con los líderes religiosos, para que ellos, no era así, pero prácticamente les extendieran un certificado de sanación. Así es que él fue llevado con los fariseos.
cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. Y ese es el problema, que cuando esto había sucedido, era un día sábado. Tú sabes, tal vez lo sabes y tal vez en este momento te vas a enterar. El día sábado, el séptimo día de la semana, es un día sagrado para el judaísmo, donde no se trabaja, donde algunos segmentos o sectores del judaísmo, los más arraigados, los más fundamentalistas, no nada más no cocinan, no nada más o se abstienen de ir por leña si es que tuvieran que ir por leña. Algunos de estos sectores incluso no se ven al espejo. Algunos de estos sectores, las mujeres no se acomodan ni siquiera un cabello de su cabellera en día sábado. Algunos, aunque no sea sábado, ¿verdad? Pero entonces, esto era disruptivo para ellos. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto en sábado? Jesús, ¿hiciste un milagro? ¿Provocaste sanidad en alguien en sábado? Y peor, el que fue sanado, ¿fuiste hasta el estanque y te inclinaste y lavaste en día sábado? Porque estas cosas eran disruptivas desde un punto de vista religioso y ritualista. Por eso también los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Tal vez lo había contado ya unas 10 veces, pero se los volvió a repetir. Y entonces empieza esta lucha. Algunos de los fariseos decían, ese hombre, o sea Jesús, ese hombre no procede de Dios. Jesús no viene de Dios. Jesús no puede entrar en la categoría de alguien bueno, de alguien que está con Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Y ahí es cuando la religión no alcanza a Dios. Donde cada uno de nosotros a veces tenemos esa parte tan humana, pero tan finita de querer encajonar a Dios. De tener una cajita donde quepa nuestra concepción de quién es Dios y cómo es Dios. ¿Sabes qué? Ellos decían, mira, tenemos una caja donde encaja Dios y como este momento no encaja con nuestra cajita, entonces estamos convencidos de que Jesús no es de Dios. Así es que de acuerdo con nuestra cajita, de acuerdo con nuestra teología, Dios siempre se toma un día libre. Como Dios siempre se toma un día libre, como Dios cada sábado no hace nada, entonces esto no puede ser obra de Dios, porque no entra en nuestra caja de quién es Dios y cómo es Dios. Tenemos un sistema, tenemos un marco, es teológico y muy sofisticado, y por eso tuvo que venir Jesús, porque Él tenía que explicar cómo es realmente Dios. Dios no cabe en una caja, Dios no puede ser encajonado, por eso es que Dios tuvo que hacerse uno de nosotros y venirnos a comunicar de primera mano quién es Él y cómo es Él. Y en esta historia hay personas que piensan, que son inteligentes, así como tú, que dices, a ver, algo no cabe aquí, algo está pasando. Mira, y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede ser alguien que está fuera de Dios, que está en contra de Dios, hacer esto? Y había disensión entre ellos, había disputas entre ellos. No, yo opino lo contrario, yo opino que sí, yo opino que no. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y aquel ciego que había nacido sin haber conocido nada de lo que tú y yo podemos ver, él respondió, creo que es un profeta. Creo que sí viene de Dios. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjate en esto, porque esto se empieza a poner cada vez, dijeran los chavos, cada vez más turbio.
Y les preguntaron a los padres, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Ustedes son sus padres, efectivamente vieron que nació ciego, están muy seguros de que estaba ciego, están muy seguros de que no veía y están muy seguros de que es su hijo, ¿no se parece? Sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. No mintieron, dijeron, pues sí, es él, tiene los mismos lunares, tiene el mismo remolino en el cabello, es nuestro hijo y obvio que lo vimos nacer ciego. Pero lo que no sabemos es que ahora ve, es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. ¿Sabes por qué los padres, siendo padres responsables, reconocen a su hijo, dicen, sí es mi hijo, nació ciego, efectivamente ahora ve, no sabemos cómo ve, pero pregúntenle a él, ¿saben por qué ellos hicieron eso? Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado, ya habían decidido, ya habían tomado su partido. ¿Por qué? Porque tenían una cajita donde encajaba en su mentalidad cómo es Dios, porque ya tenían un sistema, porque ya tenían parámetros teológicos y pensaban que esto no era así. Ellos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Y esto, la verdad es que no es tan simple. Expulsar a alguien de la sinagoga, expulsar a alguien del ritual o el conjunto de rituales que había que hacer como buen judío o como buena judía, significaba ser segregado. Significaba ser rechazado, significaba que no podías entrar a adorar a Dios o a saber de Dios en una sinagoga y mucho menos ir al templo y adorar al Dios de tus padres. Ellos obviamente tenían miedo porque sabían que si hablaban a favor de Jesús, ellos serían expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Y entonces, el síntoma de la incredulidad, volvieron a llamar al que había sido ciego. Yo no sé cómo se sentía él. Seguramente contó la misma historia unas 20, 30, 40 veces en el día, porque lo estuvieron interrogando. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos, estamos convencidos, porque tenemos una cajita, que ese hombre es pecador. Esa fue la opinión final, fue el veredicto de las personas que se supone que estaban más cerca de Dios, porque estaba fuera de su marco, estaba fuera de su perspectiva u opinión de quién es Dios y cómo es Dios. Y por eso, repito, por eso vino Jesús, por eso Dios en persona vino y fue uno de nosotros. Nunca vamos a tener una idea completa de quién es Dios fuera de Jesús. Podríamos tener toda la vida ideas erróneas de cómo es Dios, pero gracias a que Jesús vino podemos tener la verdad de quién es y cómo es Dios. Pero él respondió, el ciego, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé, y esto, tal vez este versículo es de los más importantes para nosotros en este momento, porque dice las palabras mágicas que muchos de nosotros no queremos decir. Y son 3 palabras: no lo sé. Muchos de nosotros queremos saber todo y entenderlo todo, para entonces ahora sí creer, para entonces ahora sí ir a la iglesia, para entonces ahora sí pensar que hay un Dios, o para seguir a Jesús. Él dice, mira, yo no sé si es pecador, yo no sé si tú dices que no viene de Dios, yo no sé muchas cosas, pero sí
sé algo, que yo era ciego y ahora veo. Por favor, quédate con esto. No lo eches por la borda. No necesitas ni saber todo, ni entenderlo todo para poder dar pasos de fe, para poder seguir a Jesús, para poder venir a la iglesia, para poder comenzar a pensar en un Dios. No sé cuántas veces se lo han preguntado, pero volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo creo que un poquito harto ya. Ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Ya lo dije 30 veces. ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Tal vez un poco harto. ¿También ustedes quieren ser seguidores de Jesús? Y obviamente se ofendieron porque tienen su marco, porque tienen su cajita. Ellos, al sentirse insultados, lo insultaron y le dijeron, muy a la mexicana, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros tenemos esa tradición. Tenemos todo lo que nos entregaron nuestros padres y las escrituras. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de no sabemos ni de dónde es. Están ofendidos. Y la respuesta de este hombre, de este ex ciego, es sorprendente y buenísima. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Es una respuesta sorprendente, pero ¿sabes qué? Así como estos religiosos tenían un marco mal entendido de quién es Dios y cómo es Dios, cualquier persona puede tener una mala teología. Y este hombre también tenía una mala teología, porque por eso era necesario que viniera Jesús y nos explicara cómo es Dios. Fíjate la mala teología que también tiene este muchacho. Y sabemos, dice él, que Dios no escucha a los pecadores. ¿Te imaginas que esto fuera así? Dios no te escucharía a ti y Dios no me escucharía a mí. Pero si alguno, continúa él, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. En otras palabras, Dios escucha solamente a las personas buenas. Y bajo este parámetro, Jesús tiene que ser escuchado por Dios porque Él es bueno, fue bueno conmigo. Esas son marcos, son suposiciones, son formas de entender y suponer cómo es Dios. Sin embargo, están los hechos. El hecho es sigue él, nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjate cómo es la diferencia entre lo que suponemos y los hechos concretos de lo que sí está sucediendo. Dijeran los muchachos, los factos. Es un facto que nunca nadie ha hecho que alguien que nació ciego vuelva a ver. Eso es un facto, jamás ha sucedido y Jesús lo logró. En otras palabras, ¿no deberíamos de extender nuestra concepción de Dios? ¿No será que Dios es más grande de lo que nos imaginamos? ¿No será que Dios es más misericordioso de lo que nosotros esperamos? ¿Más misericordioso de lo que incluso en nuestra disque misericordia podemos actuar con misericordia a otras personas igual de indignas que yo? ¿Podría decir este ciego? Ellos le dijeron, estos hombres, estos religiosos, ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Porque tienen una mala teología. Piensan que este hombre nació ciego porque algo sucedió con sus padres o algo hicieron sus padres y Dios estaba castigando al niño en lugar de los padres. Y continúan ellos, ¿y tú nos vas a enseñar? Y entonces lo expulsaron de la sinagoga. Esa es la segunda cosa que quiero que entendamos sobre el Padre a través del Hijo, que Dios extiende su misericordia más allá
de la teología. Esto es fuerte, amigos, incluso para mí. Porque todo sistema religioso limita la misericordia de Dios. Todas las personas en todos los sistemas religiosos en algún momento dejarán fuera a alguien de la misericordia de Dios. Y Jesús dice, mi Padre Celestial trasciende las teologías porque Él tiene una misericordia más grande que su concepción de lo que piensan que es Dios. ¿Y sabes qué? La misericordia debería inspirar la teología, no al revés. La misericordia debería inspirar cómo entendemos a Dios, porque si tu teología se convierte en un obstáculo para la misericordia, ¿sabes qué? Si tu teología y mi teología hacen eso, deberíamos de cambiarla, porque estaríamos creyendo mal y nuestra visión de Dios sería errónea. ¿Y sabes qué lamento más? Que los cristianos somos muy culpables de esto. Porque los cristianos generalmente hemos acortado o querido acortar la misericordia de Dios y decir, hasta acá llega la misericordia de Dios. Para ustedes no alcanza la misericordia de Dios, cuando en realidad la misericordia de Dios es muchísimo más grande. Si tu sistema de creencias te permite maltratar a otros, eres culpable de tu mala creencia y de tu mal comportamiento, porque Jesús lo dejó claro. Jesús dijo, ama a tu prójimo, pero ¿sabes qué? Ama también a tu enemigo. Ni siquiera hay cómo interpretar esto diferente. Dios dice, Jesús dice que debes amar a los que te hacen daño, que debes orar por ellos, que deberías hacer algo bueno por los que están en tu contra. Porque es contraintuitivo, ya que nosotros queremos que la misericordia de Dios tenga un límite, siendo que no es así. Y la tercera cosa que vemos en esta historia es que Dios tiene interés personal en cada una de las personas. Mira, si tú observas en los evangelios, que es una de las cosas que queremos hacer, leer los evangelios, y te pones a marcar con un marcatextos, valga la redundancia, todas las veces que la palabra multitud aparezca, te vas a dar cuenta que hay muchas multitudes constantemente con Jesús. Y Jesús podía, siendo Dios, haber dicho, sanen todos, y que todos en masa se sanaran. Lo pudo hacer. Sin embargo, Él se tomó el tiempo para sanarlos uno por uno, porque Dios tiene interés personal en cada una de las personas. Tanto es así que Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló, quiere decir que lo buscó, quiere decir que fue ese pastor que va por la oveja número 100. Quiso decir que fue esa persona que busca, esa mujer que busca la moneda perdida. Quiere decir que él fue el padre que fue y buscó y esperó al hijo pródigo. Así es Dios, lo buscó y cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces este ex ciego tal vez dijo, esa voz me suena, esa voz. Él respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Si es la voz que yo entiendo que es esa voz, dime, yo voy a hacer lo que sea para ir con esa persona que tú me estás diciendo que es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, pues ya lo has visto. Tú no podías ver, tú no tenías noción de esto, ya lo has visto y es el que habla contigo porque te encontré, porque te busqué y te encontré, porque no era simplemente querer hacer misericordia contigo y extender mi misericordia hacia ti, sino que tuviéramos una relación personal. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Porque tuvo un encuentro real con el Dios del universo que vino a hacerse uno de nosotros. Así es que como resumen, estas son las tres cosas tan impresionantes que podemos sacar de una sola historia de Jesús. Sobre el Padre a través del Hijo.
Dios muestra su poder en nuestro dolor. Mira, fue la primera cosa. Dios muestra su poder en nuestro dolor. Número 2, Dios extiende su misericordia más allá de la teología, más allá de lo religioso. Y número 3, Dios tiene interés personal e individual en cada persona. Esto es contraintuitivo, esto va en contra de la religión, esto va en contra de lo que nos han enseñado, de lo que tú quisieras ver en tu interior en la naturaleza. Esto es cómo es Dios a través de Jesús. Así es que la oportunidad sigue allí. Lee Mateo, Marcos, Lucas o Juan y pregúntate, ¿qué aprendemos sobre el Padre a través del Hijo? Porque una vez Dios vino a ser uno de nosotros. Y podemos decir que de tal Padre fue tal Hijo. Nos lo explicó. Nos enseñó realmente cómo es Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque hoy nos mostraste que no podemos conocerte mejor si nos apartamos de Jesús, si nos alejamos de Jesús. Que Jesús es la mejor y la única explicación de quién eres tú y cómo eres tú. Padre, te agradecemos porque podemos leerlo en la Biblia, porque lo podemos ver en estos escritos que tú has preservado durante más de 2000 años. Queremos pedirte que nos ayudes a poder acercarnos a estos escritos, a la Biblia, y que podamos descubrir cómo eres a través de tu Hijo Jesús. Danos ese valor, danos esa capacidad, incluso para aquellos que tal vez tienen dudas, o que tal vez están en escepticismo, o que tal vez están buscando y anhelando en lo más profundo de su corazón encontrarte a ti y saber cómo eres tú. Padre, ayúdanos a poder hacerlo y a poder lograrlo. Dejamos en tus manos a todos y cada uno de estos corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.